si una persona o una organización maniobra para lograr el control sobre la oferta de dinero, su calidad, su cantidad o su uso, da un paso muy importante hacia el control absoluto de todo el sistema económico. Ujú. Y ya lo contaba Rothbard hace tiempo. Así que esto nos da pie a iniciar pues, la cuarta función del dinero, el sistema de control. Y yo creo que para contextualizar habría que hablar de las tres primeras funciones, ¿no? Las tres Ujú. principales funciones del dinero que casi todo el mundo conoce, pero vamos a retomarlas. ¿Prefieres hacerlo tú y Como quieras. bueno, pues voy a contarla rápido y te Sí. doy paso. Está medio de cambio, que al final pues, nos facilita la compra y la venta de bienes y servicios. O sea, al final elimina la necesidad del trueque directo y pues amplía las posibilidades del comercio al final, ¿no? Luego tenemos como segunda la unidad de cuenta, que pues, nos sirve para expresar el valor de las cosas, pues los precios, y facilita la comparación de precios. Si no, no sabríamos qué es más caro y qué es más barato o si varía ese precio. Nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Sobre lo que comprar y cómo comprarlo, Ujú. cuándo, etcétera. Y por último, que es la más asociada a Bitcoin, el depósito de valor o reserva de valor, que implica que el dinero se pueda conservar, se deba poder conservar en el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo, lo que hace posible el ahorro y pues conservar el poder adquisitivo en el tiempo, básicamente. Es interesante también cómo lo veían, tengo también anotado por aquí, cómo lo veían Aristóteles y Adam Smith. Aristóteles dice, que bueno, ya sabéis, es uno de los filósofos más influyentes de la historia, y ya en el 1384 antes de Cristo, pues nos hablaba ya de estas funciones, ¿no? O sea, ya nos decía esas tres funciones, cómo eran, y lo contaba en muchas de sus obras. Y Adam Smith, en 1723, bueno, entre 1723 y 1790, que es cuando estuvo en vida, nos dijo cosas como, pues también en La riqueza de las naciones, que es de 1776, también nos cuenta sobre la naturaleza del dinero y todas estas funciones, y sobre todo la de medio de cambio es la que más introducen en sus obras. Ujú. Y qué bueno que hayas nombrado a Andrés Antonopoulos, porque, bueno, yo no tuve la suerte de empezar con Andreas, lo descubrí más tarde. Sí que es verdad que a finales de 2017 o por ahí, yo empecé infectado, empecé con Ethereum, fue lo primero que me enseñaron, aunque sí había oído hablar de Bitcoin, pero en lo que realmente me empezó luego a crear curiosidad fue en otro evento en el que hablaban Ujú. de Ethereum, así que entré ya medio, medio tóxico. Ujú. Y Andreas tiene una cita buenísima vamos, que habla justamente sobre el sistema de control. De hecho, la primera vez que yo escuché también sobre este sistema de control fue por Andreas. No sé si tú lo Ujú. habías escuchado en algún otro contexto. No, fuera de Andreas, bueno, bueno, cuando pasa el tiempo sí que escucha a alguien más decir que es un sistema de control, ¿no? Y te das cuenta porque ya te han puesto la bandera roja y ya te van saliendo alertas de lo que vas viendo por ahí. Pero Andreas fue el que me abrió también la mente en ese sentido, ¿no? No me lo había planteado el dinero desde ese punto de vista y me pareció muy, muy interesante. Sí. Pues, bueno, como No, lo pues ve yo, Andreas. Sí, dime, Pues dime. no, yo coincido contigo, Adrián, que has mencionado ahí a grandes personajes, ¿no?, de la historia sobre la definición de dinero. Ayer escuchaba a Dani y a Rayo que intentaban o Rayo intentaba, no intentaba, porque lo define perfectamente, pero que el dinero es una herramienta para reducir los costes de transacción, ¿no? Entonces, bueno, pues el medio de intercambio que tú has mencionado, unidad de cuenta y almacenamiento de valor. ¿Qué pasa? Que el dinero ha sido así históricamente. Aunque siempre ha estado vinculado al poder político de una forma o de otra, ¿no?, para dar esa verificación de que efectivamente ese dinero tenía una cantidad de oro que en un momento determinado formaba parte de las monedas y en otro momento de la historia, pues se supone, digo se supone porque nadie tenía forma de auditarlo, pero se supone que estaba en las bóvedas, ¿no?, guardado de Ujú. oro, donde tú tenías ese papelito que emitía el banco de turno. Y hasta cierto punto, bueno, pues tenía una función en donde había cierta confianza o crédito, ¿no?, en intercambiar esos papelitos que nos servían, bueno, pues para en un momento determinado ir a retirar el oro. Pero el activo subyacente, que era ese commodity, que era ese metal precioso, no tenía riesgo de contraparte. Era un dinero duro, un dinero que estaba ahí y que no había forma además de controlar cuando una persona lo intercambiaba con otra, ¿no? Eran intercambios peer-to-peer, persona a persona.
Y eso hacía que, bueno, pues tuvieses un nivel de privacidad y un nivel de libertad muy importante a la hora de transaccionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dinero, ¿para qué sirve? El dinero sirve como lenguaje, sirve como medio de comunicación y de expresión entre partes para definir el valor que tienen los productos o los servicios que estás intercambiando. Y es un lenguaje que hasta hace 110 años era libre. Era libre porque no tenía un sistema de control asociado, ¿no? Desde hace 110 años, un poquito después quizá, hasta que se empezó a digitalizar el dinero, ¿no? Que era más fácil de controlar, porque en el fondo con el cash, con los billetes, aunque sea dinero fiat, dinero fiduciario, sigues manteniendo de alguna forma esa privacidad cuando lo intercambias. Y aunque no estás intercambiando dinero, que estás intercambiando deuda o moneda, que eso es importante hacer ese matiz, sobre todo desde 1971, pues no tienes a un observador, no tienes a un tercero que está monitoreando, que está registrando, que está vigilando los intercambios o el uso que tú le das a esa propiedad que en principio es tuya, ¿no? Aunque, bueno, dentro, esto ya entraríamos en debate porque considerando que el dinero fiduciario es el pasivo del Banco Central, no hay ningún dinero estatal en el mundo que sea propiedad tuya, aunque hayas trabajado y te hayan pagado con él, ¿no? Bueno, yo incluso iría a que no hay ninguna otra propiedad que no sea Bitcoin que sea soberana realmente. O sea, Yo te todos diría son. el oro. El oro. Pero O la incluso plata. luego llegan sucesos como el 33 con Roosevelt y cuando crees que realmente es 100% tuyo, hay alguien que te lo puede arrebatar. Entonces, ¿hasta qué punto es 100% tuyo? Algo que sí han podido arrebatarte, aunque sea en base a la violencia, ¿no? O a la fuerza. En cambio, Bitcoin, pues tiene ese. Sí, a De hecho, ver, es uno de los puntos que trato más o sea, es el punto central del libro de Bitcoinismo, justamente eso, que por primera vez en la historia, y eso es una de las cosas que genera una corriente histórica nueva, es tener realmente por primera vez una propiedad privada de verdad. A ver, yo el oro, fíjate que aunque hubiese una ley que emitiese Roosevelt, ¿no? En 1933, la ley 6102 creo que era, donde bajo pena de cárcel o de multa espectacular, si no vendías el oro como particular a la Reserva Federal a un precio dado, pues te metías en problemas graves como ciudadano estadounidense. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que eso también lo pueden hacer con Bitcoin en este momento sobre el papel. Sobre el papel pueden hacer lo que les dé la gana. Otra cosa es que tú, como ciudadano libre, tengas un activo que no depende de terceros y lo puedas trasladar, lo puedas transportar a otros lugares. ¿Qué ocurre? Y ahí sí que creo que nos encontramos bastante y que estamos bastante de acuerdo. Que el oro es mucho más fácil de controlar por sus características físicas, por sus propiedades físicas, materiales, que Bitcoin. Porque tú el oro, en el momento en el que el gobierno de España ejecuta la Ley de Seguridad Nacional que aprobaron el 28 de diciembre, que pareció un día, el Día de los Inocentes, ¿no? Una broma de mal gusto a todos los españoles, donde podían confiscar, arrebatar la propiedad privada en beneficio de la seguridad nacional, que ellos entiendan como seguridad nacional, que básicamente es la supervivencia del Estado y de su estructura, pudiéndole robar a todos los ciudadanos en un momento determinado lo que necesiten, pues claro, el oro no te lo puedes llevar a otro país y salir echando patas, ¿no? Pero Bitcoin, sin embargo, aunque saliese una ley de seguridad nacional o un decreto donde dijeran todos los ciudadanos que tengan Bitcoin en España y lo hayan comprado en exchange con KYC, que luego iremos a ese tema, les tenemos identificados y por lo tanto tienen que entregar sus llaves privadas al Ministerio de Hacienda, que Hacienda somos todos. Bueno, pues, ¿sabes? Podríamos sacar aquí un dedito, ¿no? Y decirles que se fueran a la mierda. Claro, incluso aunque hubiera, pues no sé, nos vamos más bestia aún a unas accesos a casas privadas para buscar pues pruebas de todo tipo. En este caso, si fuera cualquier cosa física, pues se podría encontrar fácilmente, pero en el caso de Bitcoin, pues ya sabes, ¿no? Si lo hemos memorizado o cualquier otra cuestión, también sería mucho más difícil de derrotar. Pero voy un paso más allá. Si encontraran, por ejemplo, una, no sé, una hardware wallet, por ejemplo, y no tuvieran esas palabras, tendrían que obligarte de alguna forma a que tú dieras de forma voluntaria el acceso a esos bitcoins. O sea, al final, sí o sí tienen que obligarte de alguna forma en esa última instancia, ¿no? En ese último paso, tienen que obligarte a que tú des voluntariamente el acceso a esos bitcoins, a ese control, ¿no? Pues justamente, ¿no? Lo que estás diciendo, que si tú puedes memorizar las claves en tu cabeza, puedes
transportar un activo no tangible, simplemente moviéndote de un país, cruzando una frontera, pues estamos hablando de que el control del mundo físico, que es al final el mundo estatal, es un mundo basado en el mundo de los territorios delimitados por fronteras geográficas, delimitados por incluso mares, te diría, o incluso el aire. Pero el mundo, el ciberespacio, es ese nuevo territorio de libertad donde los individuos podemos volver a recuperar nuestra soberanía, ¿no? Y Bitcoin nos da esa posibilidad. Entonces, volviendo un poco al control y volviendo un poco a la parte histórica que estábamos comentando, ¿no? Hemos pasado ya por la creación de la Reserva Federal en 1913, 1933 la confiscación del oro. Durante, bueno, pues unos 40 años, hasta 1971, sí que es verdad que estuvo vinculado al patrón oro la emisión de dólares, pero y que no había una legislación propia específica para controlar los capitales, para controlar las transferencias que se hacían entre los bancos, ¿no? Había bastante más, dentro de lo que cabe, privacidad de lo que hay y ahora, ¿no? Infinitamente. En 1970, el bueno de Nixon, llevó a cabo la ley del Bank Secrecy Act, que básicamente lo que hizo fue convertir a los bancos comerciales, en esbirros, en chivatos, en supervisores, en lacayos de los gobiernos, de los estados. ¿Cómo? Teniendo la obligación de convertirse en señores de la trazabilidad, en organizar, en ver por dónde van las transacciones de cada persona, ¿no? Y a dónde se envía ese dinero. Entonces, en 1970 se inicia un camino que fue un paso más allá después de los atentados del 11S, ¿no? Siempre revestido, siempre disfrazado con proveernos de más seguridad a los ciudadanos, ¿no? Y esta es la dicotomía en la que entramos siempre, vender libertad por conseguir seguridad. Y es una trampa en la que caemos una y otra vez. Y eso nos lleva pues a ser cada vez más esclavos, a estar cada vez más vigilados, a llevarnos a guerras entre estados, entre corporaciones, ser peones, ¿no? Entonces, ojo y mucho cuidado cuando entran regulaciones y legislaciones que nos prometen más seguridad a cada uno de nosotros, donde tenemos que renunciar a parte de nuestra libertad, ¿no? Porque los estados no van a sancionar ni a perseguir realmente pues a los malos, aunque es verdad que también hay una parte de las personas que se dedican a hacer esto que evidentemente gracias a esta legislación pues consiguen detener a delincuentes, ¿no? No digo que no porque sé que es así, pero salimos todos penalizados, ¿no? Ciudadanos que no tenemos por qué ceder nuestros datos y nuestra privacidad para poder transaccionar, ya no transaccionar, para poder recibir una nómina. Es que tú ahora mismo, si no tienes una cuenta bancaria en un banco en España o en Europa donde trabajes, o en Latinoamérica, en el lugar que estés, si no tienes un banco, es muy difícil que te depositen la nómina. Por eso, países como Colombia, ¿no? Que tienen un 60 o un 65% todavía de movimiento de dinero en efectivo, claro, se vincula mucho al tráfico y se vincula a acciones delictivas precisamente para eso, ¿no? Para ir retirando esa parte y que todo vaya al sistema financiero. Aquí en España cada vez es más raro ver a gente que paga en efectivo, y no te digo ya más en países nórdicos, ¿no? En Noruega, en Suiza, en Suecia, donde el 99% de las transacciones son digitales. En China, volvemos que hemos comentado antes, o allí utilizan una aplicación que es WeChat, donde tienen el sistema de pagos integrado dentro de la aplicación, y en el 90% de los centros comerciales y tiendas no te van a aceptar pago en efectivo, ¿no? Pero claro, es que eso no nos planteamos el riesgo y el peligro que supone, ¿no? Sobre todo en el momento histórico en el que estamos. ¿Por qué? Porque estamos transicionando hacia un modelo de más control, a un modelo más totalitario, a un modelo de incluso de que ellos puedan decidir y tomar parte de qué puedes y qué no puedes consumir en función de una serie de políticas, una serie de objetivos que tengan, por las razones que sean. Nos lo van a vender como razones de sostenibilidad, los criterios ESG, Ecological Sustainability, General no sé qué. Siempre va revestido de algo. Lo otro va revestido a lo mejor, pues has dicho lo del tráfico, con la bandera del tráfico, pero en otro momento va revestido del terrorismo y te unen todo lo que tenga que ver con movimientos que no pueden controlar. Los visten de terrorismo cuando no tiene por qué tener nada que ver. Porque hay dos fines, Adrián. Desde mi punto de vista, dos fines que, aparte de saber y monitorear lo que están haciendo los ciudadanos,
y la información que eso le da al sistema financiero. O sea, claro, esto es como jugar con las cartas boca arriba. Ellos saben perfectamente en qué se consume, en qué no se consume y toman decisiones financieras que benefician a trusts bancarios, a cárteles bancarios, que es lo que son, vinculados a Pero los estados legales. Esa es legales, la única efectivamente, diferencia. Que, legislados por el poder político, que van de la mano, es un monstruo de dos cabezas, los bancos centrales y los gobiernos son un monstruo de dos cabezas, son el poder absoluto. Entonces, claro, si tú sabes qué consume la gente, cuándo lo consume y de qué forma, tienes toda la información que necesitas para tomar decisiones que te van a beneficiar a ti, no que le van a beneficiar a la sociedad. Porque a ti la sociedad, en el fondo, lo que quieres es gente que no proteste, que estén viendo Netflix y que sea gente que no se plantea las cosas, ¿no? Para tenerla lo más vigilado, más controlado posible. Entonces, claro, ¿para qué necesitas tener identificado a todo el mundo además? Para que en el momento en el que tú quieras desarrollar o poner en marcha un programa de programación de consumo, que suena muy orwelliano, y ahí hemos hablado antes de 1984, pero claro, si tú quieres reducir el consumo en determinado tipo de productos por la razón que sea, pues vas a poder directamente establecer un criterio en los monederos, en las divisas digitales, para que los ciudadanos no puedan ejercer pagos de forma libre. Sí. Que en cierto modo no se hace tan específico, pero más o menos los tipos de interés y la inflación es esto, es más consumo, menos consumo. O sea, ¿cómo hago para aumentar el consumo o reducir el consumo? Pero claro, con estas nuevas herramientas que estás comentando y que vamos a profundizar más aún, es como más específico. No solo incentivo el consumo, sino que lo incentivo en estas cuestiones y lo desincentivo en estas otras cuestiones cuando me interesa o cuando no. Entonces yo, claro, creo que la privacidad, que la hemos dado por sentado y que nos lanzan además un mensaje muy manido, que es, si no tienes nada que esconder, ¿qué más te da que sepa lo que estás haciendo? Entonces eso es un recurso que me parece bastante pobre, ¿no? Y bastante miserable, pues para actuar y aprovecharse de la buena voluntad de la gente, ¿no? Que está dispuesta a asumir una serie de criterios. ¿Pero a qué lleva todo esto también? Esto lleva a que el sistema financiero haya dejado al margen a 4.000 millones de personas que por motivos de origen o de riqueza, de pobreza, pues no pueden entrar en su sistema financiero porque no interesa que participen, ¿no? Y eso es un problema, porque muchísima gente, muchísimos países que no tienen una infraestructura moderna o que tienen estas trabas a la hora de transaccionar, incluso si eres, por ejemplo, un inmigrante latinoamericano que está en España y que quiere ayudar a su familia, pero no estás de forma regular, como dicen ellos, ¿no? Pero te estás partiendo el lomo aquí a trabajar para enviar dinero a tu país, o por ejemplo, cubanos que vivan en Estados Unidos y quieran ayudar a su familia y que cada vez que hacen un envío de dinero, el régimen cubano, el Estado de Cuba, se queda un 75% del dinero que envías, ¿no? Pues todo ese tipo de cuestiones son muy peligrosas. El dinero, como decía al principio, es un lenguaje. Si hay un organismo, si hay un conglomerado, un trust, un cártel que controla ese lenguaje, es como controlar la libertad de expresión. No te están dejando utilizar el fruto de tu esfuerzo para lo que tú quieras. Y eso es una locura. Pero es que es más. Si además entendemos cómo se crea ese dinero y cómo se emite y cómo llega al mercado, cómo llegan las personas que tienen que trabajar por ello, es un auténtico scam. Porque la capacidad que tienen ellos es de generar dinero de la nada, entregárselo a los bancos comerciales que quieran o a los gobiernos que son corruptos y que despilfarran muchísimos recursos, que no generan riqueza, no generan ningún tipo de bien para la sociedad, sino que la sociedad genera esos bienes que luego tiene que pagar, quitándoles una parte de ese dinero que se han inventado en primer lugar y que se lo han dado a sus amiguetes, y que, como Adrián decía, si además eres una familia que te has comprado una casa con tu trabajo, con tu esfuerzo, tal, te has hipotecado, te suben tipos de interés, como a ellos no les cuesta nada crear ese dinero, si tú no puedes pagar, te quedas con la obligación del pago y te quitan esa casa que se lo quedan ellos como colateral, ¿no? Como garantía del impago. Entonces, es una forma, lo que están haciendo es creando dinero de la. Perdón, creando dinero de la nada, endeudando a la población y haciendo que utilice su sistema, es ir arrebatando los activos reales que hay en el mercado. Y ese es su modo operandi, ¿no? Gente que no genera nada, que son auténticas lacras para la sociedad, que encima deciden cómo tenemos que vivir los demás y que lo que hacen es ir acumulando la riqueza del mercado con un sistema Ponzi y de control absoluto de quién es el que está transaccionando y haciendo qué, ¿no? Entonces, bueno, pues por fortuna estamos en un punto de ruptura con este modelo. El modelo se está rompiendo a pedazos también y, bueno, pues no sé, a mí
lo que me frustra mucho, por eso me pongo tan vehemente y tan emotivo con estas cosas, me vengo un poco arriba, es pues eso, que la gente, no, digo la gente normal, la mayoría de la gente estas cosas no se las plantea, ¿no? Y cuando se los cuentas, claro, lo que estás poniendo en cuestión es un dogma que tienen interiorizado, una creencia de que el Estado hace las cosas por tu bien. Y claro, cuando les hablas de que te controlan y te vigilan, te dicen, hombre, eres un conspiranoico, no es para tanto. Pero es que les estás entregando la información y la información es poder. Y al final el dinero es el lenguaje que decía. Y si tú dejas todo eso en sus manos, lo van a utilizar para su bien, no para tu bien. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que necesitas tener tu parcela de control y de poder. Y ahí es donde entra Bitcoin, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Qué es lo que, por retomar también lo que te comentaba al principio de Andreas, que gracias a Andrés Antonopoulos ambos hemos pues reflexionado sobre esta cuestión? Él lo define de esta forma y tengo aquí apuntado cómo lo define. Dice, las funciones de depósito de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta las conocemos por milenios, que es lo que hemos hablado antes que comentaba de que ya Aristóteles ya está hablando de esto. Dice, pero en 1970 el presidente Richard Nixon, que es lo que tú comentabas, justo esto mismo, el Bank Security Act, dice, en ese momento convirtió el dinero en un sistema de control. Un sistema de control que intenta utilizar el dinero como un arma política con el fin de controlar quién puede enviar y recibir dinero, y cuyo objetivo final es la vigilancia completa de todas las transacciones alrededor del mundo, lo que supone una completa vigilancia totalitaria. Este cambio ocurrió hace 50 años y se ha integrado gradualmente en todos los países del mundo, en cada servicio financiero y en cada banco. El área de servicios financieros se ha convertido en una rama de cumplimiento de la ley, que es lo que tú comentabas también, Javier. Dice, el dinero como sistema de control sustituye todas las otras funciones del dinero. Cuando el dinero se utiliza como una herramienta de cumplimiento, las otras funciones del dinero se comienzan a erosionar. Totalmente. Es que hablamos del papel que tienen los intermediarios financieros. Yo trabajo en un exchange y nos guste más o nos guste menos, filosóficamente yo tengo mis ideas, pero como empresa que opera en la Unión Europea, en España, en Estados Unidos, en el país que sea, o cumples con la normativa de esta gente o te cierran la empresa, te multan y desapareces, ¿no? Entonces, yo entiendo que dentro del mundo de Bitcoin, por ejemplo, a mí se me critique, ¿no? Que tengo esa doble vara de medir o esa doble moral porque trabajo para un exchange que cumple con la normativa y al mismo tiempo pues digo estas cosas. Pero es que no se puede hacer nada. O sea, quiero decir, si tú te quieres dedicar a este sector y a este mundo y trabajas en un exchange, si no cumples con esto, pues como digo, te multan, te sancionan y te acaban cerrando. Que es lo que hay. Entonces, nos han convertido a los intermediarios, pues en eso, en esbirros, en funcionarios del Estado, porque eso además tiene un coste increíble, increíble para las empresas, que no pueden asumen las dedicar en empresas, obviamente, innovación. que si al menos lo asumieran ellos, pues bueno. Ahora va a entrar en vigor una ley europea que es MiCA, donde, bueno, pues Marketing Crypto Assets, que es un marco común para todos los exchanges, que, bueno, para todos los países de la Unión Europea y para los exchanges en particular, que les llaman proveedores de servicios de activos digitales, ¿vale? Donde, bueno, pues tenemos que tener unas reservas de capital espectaculares como garantía, que tenemos que tener un departamento de compliance con unos profesionales que tiene un coste altísimo. ¿Y qué es lo que haces con eso? Lo que estás haciendo es levantar un muro a la innovación y a la gente que quiere emprender en ese sector, porque no van a poder desarrollar sus negocios y dar soluciones alternativas, y lo que estás haciendo es premiar el libro de Ayn Rand, de La rebelión del Atlas, que me lo estoy terminando, me parece espectacular, con el tema del metal burden y cómo los raíles, la construcción de los raíles con nuevos materiales en Estados Unidos es boicoteado y es frenado por la burocracia y es un tema político, ¿no? No entro ahí, pero para que os hagáis una idea, básicamente lo que decía Ayn Rand es que hay una serie de personas que intentan tirar del carro y hacer cosas nuevas y hay, bueno, pues está la vieja guardia, están los actores tradicionales que no quieren cambios ni innovaciones, que quieren que todo siga funcionando igual porque viven de puta madre y en cuanto ven una disrupción potente, le ponen todas las pegas y todos los palos en las ruedas que pueden, ¿no? Y eso es lo que pasa con los exchanges. Los exchanges, que algunos han crecido súper rápido, se han arriesgado, han hecho cosas que en teoría son ilegales, pero bueno, luego ves el tema de FTX, cómo era amiguete de Gary Gensler y cómo al Sam Bankman-Fried le están dando un trato preferencial en Estados Unidos y que todo es una merienda de negros, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es todo un negocio, que es todo pretending, ¿no? Que es todo una fachada, pero en realidad está todo más podrido que la leche. Entonces, claro, tú como... No, es que a mí me molesta, tío. Y yo hablando así, pues también tengo
pues eso, mi problema, ¿no? Pues no, porque, bueno, a mí me gusta expresar lo que pienso y lo que siento y creo que es así de verdad. Entonces, cuando estás en esos ambientes, en esos entornos, pues tienes que guardar muchas veces la forma, no sé. Y yo por eso te invito aquí, para que no te cortes ni un pelo y para que cuentes No, lo que ya, hombre. te dé la Lo que puta pasa es que, gana. bueno, pues ya te digo, incluso con los compañeros, ¿no? En Bit2Me hay gente, joder, que a nosotros en el ecosistema pues se nos critica o se le critica a CZ o se le critica al de Kraken o al de Coinbase, pero es que, claro, el que sabe lo que hay detrás tendría que verlo, ¿no? Para entender un poquito lo difícil que es emprender y construir una empresa que da trabajo a 100 personas o a 150 personas y pagar las nóminas a final de mes cumpliendo con las normas que te pone esta gente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando hay una innovación y una irrupción financiera, el sistema, al ser un sistema de control, también va a querer controlar a estos nuevos actores y también va a meter los tentáculos dentro de este ecosistema, dentro de este negocio, para quedarse con el chiringuito. Y la burocracia y la legislación lo que hace es poner barreras para que las caras que hayan sean siempre las mismas. Porque el negocio del dinero y el negocio de la vigilancia es muy poderoso y muy goloso. Entonces, claro, es un sistema de control, como Yo dice diría Andreas, que en todos los pueblos. Totalmente. el más goloso de todos, ¿no? Pues yo creo que sí, que lo decía, no me acuerdo de quién era la frase, pero decía, dame el control sobre el dinero y me dará igual quién haga las leyes, ¿no? Pues Claro. es que es así, literalmente. Si tú tienes el poder del dinero, y me da igual que sea en oro, que sea en Bitcoin, lo que pasa es que en Bitcoin tienen sus límites, ¿no? Sobre el dinero y el control que pueden tener. Pero también lo están intentando, ¿no? Veíamos el tema de BlackRock, que ya es el segundo participante o inversor en 4 de las 5 empresas mineras más grandes del mundo. O sea, que es que quieren estar de una forma o de otra, aunque yo creo que el objetivo de BlackRock a nivel Bitcoin es quedárselo como activo, no es no va a ser cambiarlo de Proof of Work a Proof of Stake ni nada de esto. O sea, yo creo que eso no lo van a hacer porque son los primeros que saldrían perjudicados. Y ellos Claro. entienden la naturaleza del activo, entienden la escasez absoluta que tienen y lo que quieren es acumularlo para que las generaciones que vengan detrás de ellos vivan como han vivido ellos. O sea, es una prole, son familias que generación tras generación lo que quieren es dominar el mundo. Y si saben que este activo va a ser muy preciado y muy escaso, ellos lo van a querer tener y acumular y van a querer controlar las vías de entrada y las vías de salida a este mercado. Entonces, los exchanges que han crecido con el ecosistema, que han crecido un poco, digamos, en un entorno anárquico, tampoco es anárquico, pero porque al final lo tienes que conectar al sistema fiat, ¿no? A cuentas bancarias tradicionales. Eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Y aquí comprar Bitcoin para para la persona media va a ser difícil. Va a ser difícil. Mi teoría es que van a poner requerimientos de patrimonio. O sea, que tú, si no tienes una determinada cantidad de dinero, no te van a permitir comprar Bitcoin. O vas a tenerte que ir a jurisdicciones muy concretas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poco el tema. No sé si se ha parado, si me estás oyendo o no. Hola. Se ha cortado, Javi. ¿Me oyes ahora? O sea, se estaba cortando hace un rato, pero ya en Ahora esta te digo, ocasión se ha cortado del todo. A ver. No, pues decía eso, Ahora sí. que yo creo que para muchas personas que van a llegar tarde a este tema, pues va a ser muy difícil. Se corta, Javi. A ver, no sé si soy yo, tío. ¿Sí? A ver, ahora sí te veo bien y te digo bien. No sé si es que los temas que estamos tocando son muy sensibles y A ver, ahora. Vale, pues es eso, ¿no? Que estamos en una ventana abierta que creo que se está cerrando, que mucha gente no lo entiende. El otro día ponía un tuit que decía que, hablando con algún cliente, me decía, no, yo si apruebo el ETF compraré. Y digo, tío, Sí, al final es que, aunque, o sea, por lo que comentabas también de que cada vez será más complicado y todo eso, independientemente de leyes que pongan y todo esto que también comentabas, que a lo mejor hay alguna ley, todo eso en realidad pues puede pasar, pero independientemente de eso, por la propia naturaleza del activo, o sea, hay gente que no sé, se cree que claro, que siempre que quiera podrá ir a un exchange y comprar Bitcoin, pero si es algo limitado, los exchanges no tienen por qué tener disponibilidad siempre para siempre. Porque si la gente lo va acumulando, y de hecho ya estamos viendo un descenso de cuántos Bitcoin hay disponibles en los exchanges, que cada vez se va reduciendo, que siempre ha ido en aumento, pero en este momento estamos yendo en descenso. Y claro, tiene sentido porque los exchanges no están hechos para la custodia, están hechos para el intercambio, están hechos para que tú tengas un lugar donde poder comprar, pero no para que lo deposites allí. Entonces, claro, la gente va entendiendo esto poco a poco y los va retirando. Entonces, cuando lo va retirando, no va a haber disponibilidad. Y si la gente encima del peer-to-peer tampoco
cada vez los va reteniendo más y tal, va a haber un problema en el sentido, bueno, un problema depende de para quién, ¿no? Pero bueno, para quien lo quiera comprar, de tener disponibilidad y eso inevitablemente pues subirá el precio y que suba el precio hará que ciertas personas sí que bueno, es oferta y demanda de toda la vida. Pero bueno, A ver, que yo... volviendo Sí, sí, dime. al tema en cuestión del control, vamos a tratar de bajar a tierra, Javi. ¿Cómo podemos que la gente entienda esta cuestión en sí de esta cuarta función? O sea, ¿cómo se puede materializar para que la gente entienda qué consecuencias puede tener, o que ya está teniendo, mejor dicho? En lugar de hablar del futuro, si podemos hablar de qué es lo que pasa exactamente con esta cuarta función y cómo afecta a cualquier persona que nos esté escuchando. Bueno, pues que tienes una dependencia absoluta de entidades en las que no puedes confiar. Y ellos te están pidiendo que te desnudes frente a ellos por nada a cambio para poder disfrutar del uso de su sistema. Y si no lo haces, si no les complaces, si no te rindes ante ellos, no puedes utilizar dinero para transaccionar. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que nos estamos sometiendo, que estamos cediendo toda la libertad y toda la capacidad de negociación que tenemos con esta gente. Y que la privacidad es una parte importantísima, la privacidad y la posibilidad de transaccionar sin ellos, porque me dicen, hombre, es que el dinero en efectivo no lo pueden controlar, sí, pero se lo quieren cargar también. El dinero en efectivo, que sigue siendo dinero fiduciario y que al final para mí es la mejor forma de dinero que hay dentro del sistema fiduciario. ¿Por qué? Porque además tú cuando te abres una cuenta bancaria y dejas tu dinero en el banco, ese dinero ya no es tu dinero, es el dinero del banco. Eso la gente tampoco lo entiende, que la cuenta bancaria es del banco y que ellos tienen una deuda contigo. Pero que si el banco tiene un problema, aunque te vendan que tenemos el fondo de garantía de depósitos que cura hasta 100.000 euros, de los depósitos que hay en España, que son más o menos 1,2 billones, no tienen ni para cubrir 10.000 millones de euros. ¿Y qué te crees? ¿Que te van a cubrir a ti el primero si hay un problema? Entonces, el dinero en efectivo, además de que te permite transaccionar con privacidad, es dinero que es tuyo. Es igual que el oro que tienes. Digo en términos generales, no digo en términos teóricos, porque ese dinero al final es una deuda que tienen con el Banco Central, ¿no? Que todos tenemos con el Banco Central y ese dinero no es tuyo, es del Banco Central. Pero, porque es un activo financiero. Pero se lo quieren cargar por eso. Entonces, vamos de cabeza y cuesta abajo y sin frenos hacia ese momento. Entonces, para que la gente lo entienda, pues que dentro del sector financiero, dentro del momento histórico en el que estamos, depender de toda esta gente y confiar en ellos y cederles nuestros datos y privacidad, pues yo creo que nunca ha sido más peligroso que ahora, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Sí, al final, aparte de la cuestión que es súper interesante, y de hecho yo diría que es la más importante, la que estás comentando, de la propiedad en sí de ese activo, también hay otras fórmulas, otras formas de control, como pueden ser la censura, por ejemplo, el simple hecho de que si hay otra persona o otra entidad que tiene el control de este tipo de redes, porque también son redes y también son activos, dependiendo de que uses, pues yo qué sé, dólares, no es lo mismo que si estuvieras usando pesos argentinos, pero por ejemplo, y también te voy a dejar que hables sobre esta cuestión de las redes que controla el propio Estados Unidos y el propio dólar, que es la red más grande del mundo al final, ¿no? Tiene la capacidad de censurar no solo a su propio país, sino a otros países. Claro, es que a nosotros, o sea, como entidad financiera que opera en Europa, al final dependes de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el policía, es el vigilante de las transacciones. Pero no solamente eso, porque Estados Unidos utiliza políticamente ese dinero. ¿Cómo lo utiliza políticamente? Sancionando a ciudadanos de un país con el que no se lleva bien. Es decir, si tú eres cubano, o eres venezolano, o eres iraní, o eres norcoreano, bueno, norcoreano tío es complicado, pero si eres de cualquiera de estos otros países, de Rusia ahora mismo, y vienes a España, en España a ti no te abren una cuenta bancaria por ser de ese país, aunque tú no hayas hecho nada. Sí, O sea, eso directamente es discriminación, incluso podríamos llamarlo casi racismo. Bueno, yo creo que son intereses políticos y de... Sí, pero por raza, final, o sea, la discriminación al final esto al final es como la guerra, Adrián. Sí, Tú ves a Putin, o ves a Xi Jinping, o ves a Biden, o ves a Ursula von der Leyen, que se llenan la boca de las democracias y la libertad y lo que defiendan, ¿vale? Y luego el soldado que muere es el hombre que ha estado viviendo una vida normal con una familia. Y ese es el que mandan a morir. Pues eso pasa lo mismo con el dinero. Tú te llevas muy mal con Maduro porque no te gusta lo que hace Maduro con las empresas
que extraían el petróleo porque se ha quedado con todo y es un comunista capullo que ha destrozado su país, y en vez de ir a por él, lo que haces es penalizar a toda su población. ¿Cómo? Con el sistema financiero que controlas. Lo mismo con Cuba y lo mismo con otros países. Que yo no defiendo a Maduro ni a Castro, ni a... porque esos son gentuza. O sea, lo que hace esos no controlan el sistema financiero fuera de sus países, pero dentro de sus países mira lo que hacen con su población. O sea, son gente tan siniestra como los otros, ¿no? Entonces, lo que la gente tiene que entender es que un país que ha sido como el garante de la libertad y la democracia, en el momento en el que Rusia no comparte sus intereses, tienen ahí un conflicto con Ucrania, que yo ni entro ni salgo, ¿vale? Deciden congelarle 600.000 millones en divisas a Rusia, pues si eso se lo hacen a otro país, que es una potencia nuclear, el día que a ti te tengan que robar el dinero directamente del banco y hagan un bail-in, que es, como no podemos pagar la deuda porque somos unos manirrotos y unos ladrones, lo que vamos a hacer ahora es utilizar los ahorros de toda la población para seguir operando otros 10 o 15 años en el sistema financiero que tenemos, que está hecho pedazos. ¿Y a quién culparán? No, es que tal, la regulación no era suficientemente buena o no había una supervisión. Y es lo que va a salir en televisión. Y van a robar el dinero de la gente. Entonces, y esto no es una fumada, esto ha pasado en la historia. Pasó en Chipre en el 2014, en claro. Argentina en el año 2001, en el Líbano están hechos polvos, ha habido corralitos bancarios, se está viendo corralitos en Estados Unidos en bancos comerciales, no te dejan sacar el dinero de tu cuenta en Australia, lo estamos viendo por todo el mundo. Entonces, crean una dependencia absoluta, te lo envuelven con seguridad y luego lo utilizan como arma política y arma estratégica financiera contra otros estados o contra su propia población. Porque sí, si tú vas al banco mañana, lo de los camioneros en Canadá, por ejemplo, oye, pues no me gusta lo que estás haciendo, ni el motivo por el que, y te congelo. Al final, estos son los ejemplos en los que se utiliza esta herramienta de control llamada dinero. Esta forma de dinero, mejor dicho, esta forma en concreto. Y que luego tienen y que luego es que juegan a ser dioses. Es que la gente no lo entiende, pero en la India, en el año 2013, el Narendra Modi, que es el presidente, lo que hizo fue redenominar un billete que estaba en circulación de la noche a la mañana en 48 horas y decir que ese billete ya no era de curso legal. El caos que creó este hombre, pero el caos que está creando el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, subiendo tipos de interés a la velocidad que lo está haciendo, la destrucción económica que están generando cuando luego un Silicon Valley Bank, un First Republic Bank quiebra y le meten la pasta, la liquidez de los impuestos de todos. Pero es que estamos tontos. Ya ves. Sí, Entonces, pero bueno. El tema del sistema de control es que va más allá de a ver, para mí la privacidad es súper importante, para la censura, pero es un sistema de control que come la cabeza a la gente, porque lo que puedo hacer además con ese sistema de control es financiar ideologías, que es lo que están haciendo. ¿Tú te crees que con un dinero duro, como el oro o como Bitcoin, podrían estar haciendo todas estas chorradas que están haciendo aquí en España con ministerios que son ideológicos y que son de adoctrinamiento a la población? ¿Eso se estaría financiando con dinero duro? Ni de coña. ¿Se estarían comprando a los medios de comunicación para que dieran el mensaje del establishment? No podrían. Claro. No podrían. Tienes que literalmente dar dinero duro, es que no te lo piensas dos veces antes de. Entonces, ¿qué pasa? Que es un sistema de control, no solamente desde el punto de vista de la libertad financiera y económica, que por supuesto que sí, sino desde incluso el pensamiento, incluso desde la educación. El sistema fiat, el sistema que tenemos, es el artífice de poder financiar programas ideológicos, de poder financiar auténticas estupideces. Que esto sí que, esto que acabas de decir sí que entra totalmente en Orwell, en George Orwell de 1984, el control del pensamiento ya y ese tipo de cuestiones que parece como muy abstracto, pero en cierto modo es así. Claro, es así. Es el control de esa información, el control de cómo se muestra a la sociedad esa información, las diferentes controles de libertad de expresión, todo este tipo de suprimir la verdad, ¿no? El Ministerio de la Verdad. Hombre, es que si tú miras quiénes son los dueños de comunicación, que son una de las herramientas más importantes para el control de la población y las creencias y las historias. ¿Por qué se mueven las sociedades o cómo se construyen las sociedades? A través de historias. De la religión católica, con Jesucristo, el cristianismo, que duró 1000 años, y ahora los estados modernos, que los estados modernos son Dios, lo son todo. Lo son todo. ¿Y cómo metes el virus en la cabeza de la gente? Necesitas dinero que puedas controlar para financiar los programas de pensamiento que tú quieres dar.
desde la escuela, desde el colegio, desde la educación, De la educación, exacto. sin libertad de docencia. Los profesores no tienen libertad de cátedra. Y luego, en los medios de comunicación, ¿quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Vanguard Group, BlackRock, State Street. Son los mismos. ¿Quiénes son los dueños de las agencias de comunicación? Son los más poderosos son los fondos más poderosos del mundo. En cada país, pues el suyo. En Rusia, Sputnik tendrá el suyo. En China, la agencia Xinhua tendrá el suyo. La agencia Reuters, que es del Banco de Canadá. Entonces, claro, cuando tú tiras del hilo y miras el sistema de control que va más allá de, o sea, que es principalmente es eso, la censura de las transacciones, el control y la falta de privacidad, ¿no? Y la total dependencia de un sistema financiero y monetario para poder desarrollarte como persona en esta sociedad, porque si no estás jodido. Pero es que a partir de ahí, el sistema fiat y el control del dinero, si yo tengo el dinero de todos los ciudadanos, yo tengo la posibilidad de financiar lo que a mí me dé la gana, el cambio climático o la igualdad de género del Ministerio de Feminista o LGTBIQ+, o lo que a mí me dé la gana. Efectivamente. Sí, sí, sí. Hasta que no consigamos hacer esa separación, ¿no? del Estado y el dinero, que es también lo que promovía Hayek, ¿no? Que es esa clásica de discurso suyo, ¿no? Que decía que no se quitará ese control hasta que no consigamos separar esos poderes. De repente, vamos, totalmente inesperado para algunos y para otros no tanto, nace una nueva herramienta para fomentar este control, que son las famosas CBDCs ahora. Controlar las mentes, Adrián. Y bueno, luego las CBDCs. Que eso es un yo el tema de las CBDCs, fíjate que he intentado informarme, aprender todo lo posible, ¿no? Y sí que es verdad que por un lado tiene sentido que lo hagan, tiene sentido que lo hagan, pero por otro lado estarían, bueno, pues desmantelando el sistema que tienen ahora mismo. ¿Por qué? Porque una CBDC, en principio, sería un dinero que utiliza el ciudadano directamente en un monedero conectado al Banco Central, pero ese dinero originariamente no estaría conectado al Banco Central, estaría en un depósito bancario normal, en una cuenta bancaria normal. Entonces lo que le estás haciendo es quitarle poder al sector financiero, al sector bancario, en pro de dárselo a un banco central. Entonces ahí va a haber un choque de trenes. Pues claro, los bancos, si por un lado tienen a Bitcoin, que mucha gente va a correr como locos hacia Bitcoin para no estar metidos en esta locura. Como tú y yo. Correcto, como tú y yo, y como espero mucha gente que nos ve. Y hacia el otro lado va a estar la CBDC, los bancos tradicionales lo tienen jodido, porque ellos viven de los depósitos. Entonces, la CBDC les quita depósitos y al final es dinero digital, igual que el que puedes estar usando ahora con la tarjeta. O sea, el usuario no va a encontrar ninguna diferencia. Pero, ¿qué diferencia tendríamos con esa CBDC? Que lo hemos visto hablando en el Foro Económico Mundial y en algunos de estos foros de gente que va en jet, ¿no? Y luego nos dice que vayamos en bici. Bueno, pues esa gente dice que ese dinero es programable. Y programable significa que pueda establecer criterios de consumo, que pueda poner caducidad a tu dinero, que pueda establecer una zona geográfica donde tu dinero va a funcionar. Las famosas ciudades de 15 minutos. Entonces, que esto está pasando. Y que lo están… Para mí, solamente el hecho de que lo planteen y lo pongan encima de la mesa como una alternativa y como algo posible, me parece que debería levantar todas las alertas y poner en precaución a todo el mundo, ¿no? Porque claro, luego, cuando discutimos de Bitcoin hablamos siempre de precio, ¿no? Y bueno, ¿va a subir o no va a subir? Pero es que para mí todo esto es más importante que el precio, al final. Sí, por supuesto. ¿Cuánto vale un activo como Bitcoin? ¿Qué valor va a tener Bitcoin en un mundo como el que estamos describiendo? Es infinito, tío. O sea, es que es la única posibilidad por eso. O sea, al final, cuando se ve tan catastrófico todo esto, por supuesto, tiene al final su parte positiva porque nos lleva hacia el mismo sitio, en realidad. Nos lleva hacia el mismo sitio, quiero decir que todas las supuestas barreras, todo lo que quieren hacer, todo lo que quieren, parece que lo están haciendo como tratando de salvar el barco, pero el barco pues que está destruido Andreas Antonopoulos tiene un pod muy bueno que habla con esa analogía que estás poniendo ahora, que es que el barco se hunde y los medios de comunicación, que serían los violinistas, que están tocando en la cubierta, ¿no? No pasa nada, ¿no? Aquí no pasa nada, todo va bien, hay trabajo y tal, y hay gente que ya está subiéndose a los botes. Claro. Y lo que pasa, y lo que vemos son otros barcos. Los botes de color naranja, claro. Claro, los botes son Bitcoin. Y desde el barco, lo que vemos que vemos otros barcos, que son el peso argentino, que son la lira turca, que son la libra esterlina, que son el yen japonés,
¿Y qué está, que es el euro? ¿Y qué está pasando con esos barcos? Que se están hundiendo todos. ¿Y Unos dónde más van a acabar rápidos, esos? unos más lentos, algunos están más jodidos, otros bueno, otros son más grandes y tardan más en hundirse, pero se están hundiendo. Entonces, que traten de hacer estos parches, porque al final las CBD son esos, son parches, pero son parches que en cierto modo ayudan también, pues ayudan a esa adopción de Bitcoin, porque una de las barreras grandísimas que hay es la digitalización del dinero, ¿no? Es el hecho de que te cueste, a nosotros no, pero la mayoría de gente, pues, oye, pues que con un teléfono, ¿cómo me voy a fiar de que el dinero sea a través de esto? Y que no estoy acostumbrado a hacerlo así, quiero tocarlo, ¿no? La típica de, no, yo necesito tocarlo. Pero claro, cuando sí o sí te obliguen a que sea digital, a que sea a través de un teléfono y veas, oye, entonces, ¿cuáles son las diferencias realmente? Porque, vale, ahora la diferencia porque esto es digital y porque esto es tangible, físico. Pero cuando ya no hay ese tipo de diferencias, ya empieza a abrirse otro melón. Claro. A ver, el tema. A mí muchas veces me dicen, joder, Javi, es que esto, hombre, tienes que entender que para mucha gente que tiene más, a lo mejor más de 40, 50, 60 años, esto va a ser muy complicado. Yo le digo, esto y la inteligencia artificial y la robótica y todas las nuevas tecnologías que van saliendo, pero es que eso me va a pasar a mí. Cuando tenga 60 años, como no esté al día Claro. de todo lo que esté pasando, me va a costar. ¿Eso significa que la tecnología no va a prosperar y no va a desarrollarse? Pues no. Y el que Pero se quede bueno, fuera, pues chico. pero igualmente también se facilita todo lo que sea Coño, innovación y tecnología también se facilita. No es lo mismo enviar un email ahora, que sí que la sabe hacer 100%. muchas abuelas, porque es realmente mucho más fácil que antes, que a lo mejor hasta tenías que programarlo, el email, y claro, pues, pero y no será lo mismo. O sea, con esto también pasará. O sea, ahora parece como muy complicado entender y que parece que todo el mundo quiere entender el funcionamiento de Bitcoin cuando no entiende el funcionamiento de la gran mayoría de cosas que utiliza, ni del ordenador, ni del móvil, ni No, cómo se ni hace del una dinero, llamada, ni del ni del dinero que usamos dinero. ahora. Claro, o sea, no entiende ningún funcionamiento de nada, pero de repente parece que para utilizar Bitcoin sí necesita saber el funcionamiento de Bitcoin. Pero claro, son transiciones al final. Y, Pues sí. ¿Y cómo afecta todo esto? Que lo has comentado así por encima, pero me parece también un tema interesante de tratar. ¿Cómo afecta todo esto entre países? O sea, este sistema de control entre. Porque claro, como tú decías, hay diferentes barcos de diferentes divisas y países. Entonces, ¿cómo se relacionan entre ellos y cómo se intentan controlar entre ellos? Aunque ya has empezado a comentar esto, pero cuando entran barcos que se están blindando de una forma distinta, como puede ser El Salvador, Ujú. el barco de El Salvador, si lo consideramos un barco, claro, empieza a jugar con otras reglas, con otros juegos. Hostia, coge esas salvavidas y los empieza a apuntalar en su barco. Ujú. ¿Cómo da, Claro, qué a resultados mí, da esto? claro, yo creo que ahora lo que a mí me gusta mucho, que también lo habrás visto, que os lo recomiendo, un documental, no un documental, un vídeo de Ray Dalio de Changing World Order, ¿no? Que él Ujú, habla del auge y caída de los imperios y, bueno, hablé también cuando nos vimos ahí en. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, los sistemas, por muy sofisticados que sean, que en este momento, por ejemplo, el dólar, pues ha conseguido un nivel de sofisticación bastante potente, aunque realmente luego te das cuenta de que comparado con Internet es como el fax, ¿no? O sea, es ujú, increíble que puedas hacer una videollamada con alguien que está en Tokio y no puedas enviarle 1.000 euros de forma sencilla, ¿no? Como un tipo de contenido. Entonces, claro, hemos vivido una expansión de un modelo que efectivamente comenzó, pues, en 1913 o después de la Segunda Guerra Mundial, como se quiera ver, que ha llevado a Estados Unidos a ser el policía a nivel mundial financiero y que el resto de países han asumido y han aceptado y han estado dispuestos a comprar deuda americana y han estado dispuestos a atesorarlo como reserva, el dólar, porque además les ha servido para comprar materias primas fundamentales para el desarrollo de sus economías, como es el petróleo, que solamente lo podías pagar en dólares. Pero claro, todo eso se está rompiendo. Estamos pasando de la globalización, incluida del sistema financiero y la aceptación del dólar como reserva, a una desdolarización, ¿no? A una ruptura de la confianza que tienen la mitad del mundo, aproximadamente, o más, con lo que el dólar y Estados Unidos ha representado, ¿no? Entonces, claro, yo diría que hemos vivido en un modelo en el que efectivamente Estados Unidos ha ido sancionando, ha sido el policía del mundo y ha ido bloqueando a determinados países con los que no estaba alineados, que con el inicio de la guerra de Ucrania, bueno, pues hemos visto una ruptura y un auge de un nuevo grupo de países que son los BRICS, que se están organizando para poder transaccionar y poder comerciar en una divisa alternativa al dólar. Veremos cuál es, porque algunos dicen que lo van a hacer con una moneda respaldada en oro, otros dicen que
que a lo mejor utilizan Bitcoin. Yo creo que tiene todo el sentido que utilicen Bitcoin, la verdad, para ese tipo de transacciones, porque si hablamos de Brasil, Sudáfrica, la India, China y Rusia, pues, y Arabia Saudí, Argentina, Egipto, etcétera, etcétera, si a mí alguien me dice que esos países van a estar, van a confiar los unos en los otros, exacto, exacto. Por eso diciendo, no, yo tiene que ser mira cuánto lo tengo. Y tiene que digo, ser un dinero apolítico totalmente. O sea que. correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos pasando de una globalización de una divisa que es el dólar a una desglobalización que yo creo, y lo creo firmemente, que, o sea, que la entrada de BlackRock en este momento y que tantos países estén alineados queriendo comerciar en un dinero diferente al dólar no es casualidad. No es casualidad. O sea, yo creo que BlackRock, Franklin Templeton, Fidelity, toda esta gente, que son quienes realmente mandan en Estados Unidos, o sea, Biden no es quien manda en Estados Unidos, no hace falta que os lo diga. Claro, que quieran acumular este activo, que El Salvador, como tú decías, y haya países, digamos, no alineados o neutrales, pues que en un momento determinado digan, hostia, esto se está rompiendo a pedazos. Vemos a los BRICS, por un lado, que van a tener que transaccionar utilizando una moneda. ¿Qué moneda van a usar? Sí que es verdad que están comprando un huevo de oro, como no compraban oro en los últimos 60 años, es verdad, todos. Pero claro, sin saber las cantidades exactas, sin ser transparente en ese No sentido, podemos auditarlo. no podemos auditarlo, cosa que con Bitcoin sí podemos. Entonces, claro, pues el orden internacional que tú comentas y el control que ha tenido Estados Unidos del sistema financiero ha sido clave para sustentar su sociedad, sustentar su desarrollo, ¿no? Con esa alianza con Arabia Saudí, en donde, bueno, pues ha habido un acuerdo de solamente vender petróleo utilizando dólares como medio de pago. Eso se está rompiendo. También el SWIFT, que ha sido el sistema de pagos internacionales de mensajería, que les ha permitido controlar las transacciones entre países, pues está quedando obsoleto, ¿no? Estamos viendo cómo China, Rusia y otros países están desarrollando otros sistemas de pagos internacionales. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero vamos, tiene su nombre también, igual que el SWIFT. Y vemos cómo hay alianzas y bloques geopolíticos que se están alejando de esta hegemonía financiera. Entonces, partiendo de la base de que Internet, al final, es una plataforma global que conecta a todos los países, si de esa plataforma global, peer-to-peer, donde no tienes que depender o confiar en un tercero para saber que la transacción que tú hagas le va a llegar al destinatario y eso va a quedar reflejado para los tiempos de los tiempos en la cadena de bloques de Bitcoin, si yo no confío en Xi Jinping o Xi Jinping no confía en mí y yo le vendo petróleo, pues tiene sentido que el dólar caiga y lo sustituya el yuan. A mí me cuesta creerlo, porque no tiene lo mismo al final. Me cuesta creerlo. Y la diferencia histórica que tenemos en este momento con otros momentos de cambio de paradigma, como dice Rey Dalio, es que ahora están las bombas nucleares. Entonces, claro, yo no me puedo enfrentar a otra nación a cara perro, de forma directa, porque es destrucción mutua asegurada, como se suele decir. Entonces, si no me puedo enfrentar al enemigo y tengo que de alguna forma encontrar un patrón para seguir comerciando con él o que ellos comercien tal, pues es que yo lo veo blanco y en botella, que es que todos los caminos llevan a Bitcoin. Ahora, que Bitcoin, que ellos se hayan planteado esto, no lo sé. Pero que si se lo plantean algún día, digan Manolo y María o John y Silvia van a transaccionar en Bitcoin, no. Queremos que ellos transaccionen en las CBDC programables donde les digamos que si comen filetes contaminan y que ellos se lo crean y que oye, que coman pues lo que comía esta mujer, ¿cómo se llama? La actriz Nicole Kidman. Nicole Kidman, que salía en un spot publicitario, o alguna cosa de esto, comiendo escarabajos y saltamontes y todo esto, ¿no? Entonces, claro, como Estado-nación, sabiendo la importancia de un activo de que tiene una escasez absoluta y que además utiliza la energía y que la podría usar a mi favor, esa energía, aunque queden solamente 1,5 millones de Bitcoin por minar. Es que, claro, hay una serie de incentivos ahí tan importantes para los poderes fácticos de adoptar Bitcoin como moneda, como settlement internacional, que yo, o sea, si me dices, describe el pasado, pues hemos hablado de eso, del dólar, del SWIFT, del auge, caída del petróleo, tal y cual, pero es que ahora vamos a un modelo, yo creo, pues eso, donde Bitcoin va a ser la moneda neutral de relación internacional, global, digital. Y es que además antes como que tenía un sentido esa divisa nacional, porque tampoco tienes que confiar tanto en un tercero que no seas tú mismo como nación, pero en el momento en el que se empiezan a
a flexibilizar esas fronteras, a hacer más comercio internacional, pues claro, es lo que tú dices, entra el factor confianza y da la causalidad de que Bitcoin está diseñado literalmente para esto, para no tener la necesidad de confianza. Entonces es que es el activo perfecto. Es el activo perfecto. Entonces, claro, si eso sucede, claro, a mí cuando me hablan de precio, ya solamente con el ETF de Bitcoin, de los 7, 8 monstruos que hay, lo que tú has dicho antes, que son la salida de los Bitcoin que hay en los exchanges, el halving, un deterioro, yo creo que se va a acelerar del modelo que tenemos y que vamos a empezar a ver pues, quiebras bancarias, quiebras de estados, vamos a empezar a ver una inflación cada vez más acelerada, unos déficits de los países enormes y una pobreza pues en aumento, ¿no? En general, una destrucción de la clase media bastante grande. Entonces, Un alineamiento de planetas ahí, un catalizador de la hostia. claro, el cambio llega y eso es así. Ahora, ¿dónde te quieras poner tú como ciudadano, como persona, como individuo? ¿En qué parte del río te vas a quedar? ¿Con tu dinero en el banco, con el dinero tradicional o con Bitcoin? Y es súper interesante cuando luego, porque todo, al final muchas veces ya se teorizaba sobre esto pues hace tiempo, pero cuando empiezas a ver cosas reales, como por ejemplo que estamos hablando de El Salvador, que empiezan a ver ese tipo pues, de ejemplos y que luego se van dando algunos como que el FMI le llama la atención y le dice, oye, Salvador, ¿podrías reconsiderar esta cuestión que acabas de hacer con Bitcoin y tal? Y casi que le saca el dedo y le dice que te follen. Hombre, tienes Y a ves los... que, claro, y ves que no pasa, que realmente las consecuencias son pues las que son. No, y que, pues eso, que hombre, que ya han engañado al mundo durante un tiempo el FMI, pues fíjate con Argentina, que es el segundo, o es el país con el que tiene la mayor deuda del mundo, ¿no? El Argentina con el FMI. Pues a lo mejor a Milei le dicen, oye, ni se te ocurra hablar de Bitcoin, si quieres que te sigamos dando dólares. Pues a lo mejor en el corto plazo lo hace, no lo sé. Pero que Bitcoin va a ser un activo para la supervivencia de algunos estados, y fíjate que te he criticado a los estados, ¿no? Y que yo soy bastante anarquista en ese sentido. Me considero pues que creo que los estados son muy peligrosos. Pero sí que creo que, que Bitcoin lo que va a hacer es igualar, o sea, va a ayudar a algunos estados a sobrevivir, entre ellos El Salvador y los que lo adopten antes. O sea, como ciudadano español, Sí. yo te diría que si aquí en España, aunque vaya en contra de mi filosofía personal, pero si aquí en España el gobierno, no sé si este o el que tengamos, o me da igual, bueno, si España tuviera como estrategia atesorar la máxima cantidad de Bitcoin posible, Hombre, como es más sé que probable eso, que le vaya mejor. como sé que eso repercutiría para bien en la sociedad y en el entorno donde voy a vivir, te diría que filosóficamente no me gusta, porque sé que el Estado no lo va, o sea, que no son nuestros amigos, pero sí que creo que eso haría que pudiese vivir en un país que considero maravilloso, ¿no? Y que creo que daría más oportunidades a la gente a tener un futuro mejor, a la gente que me rodea. Entonces, Sí. yo tampoco quiero vivir en un mundo deshecho, ni en un mundo en pedazos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos con instituciones, claro, yo modulo mucho el mensaje en función del interlocutor, evidentemente, pero lo que les digo es que Bitcoin no lo vean como una amenaza, que lo vean como una oportunidad desde el punto de vista estatal. Ya no te hablo desde el punto de vista particular, como si tú eres un político o eres un representante del Estado y lo quieres comprar, pues mejor para ti. Pero si lo quieres comprar, igual que vendiste el oro a Moscú o vendiste el oro en el año 2008, Solves, que hizo una cagada de cojones antes de la crisis, pues que ahora lo revertieran y dijeran, vamos a tomar una buena decisión, que es atesorar Bitcoin antes que se nos adelanten el resto de Estados-nación. Pues tío. Aquí hay que nombrar inevitablemente a Álvaro de María con el tema de la pólvora porque viene muy a colación, ¿no? O sea, tiene mucho sentido traer esta analogía de que justamente por eso, ¿no? Los países que sí que adoptaron esa pólvora en momentos, en el momento adecuado, pues tuvieron un mejor futuro, les fue mucho mejor en todos los ámbitos, tuvieron esa herramienta de negociación que al final es Bitcoin. Y nombrando lo que estabas diciendo, me gustaría preguntarte exactamente porque sé que has estado muy cerca pues, de la CNMV, del Banco de España, no sé, de instituciones o de empresones como Telefónica, dando charlas privadas y ese tipo de cuestiones. ¿Cómo lo ven ellos? Entiendo que habrá de todo, pero en general, ¿cómo lo ven ellos? ¿Y cuál es esa visión compartida con vosotros? O sea, cuando te llaman o cuando os llaman,
¿Qué pasa ahí? ¿Qué A ver, quieren? esta es mi experiencia. Yo creo que ha habido mucha gente hablando con diferentes instituciones, ¿no? Con Telefónica, CNMV y demás. Mi experiencia, claro, yo es que me considero, yo he evolucionado, tío. Yo antes no era un maximalista como lo soy ahora, ahora sí lo soy. Mi percepción es que se le da más valor a blockchain y se le da más valor a Web3 que a Bitcoin Ujú. en esos Sí, ámbitos. aún seguimos con esto, sí. Desde mi experiencia y que Bitcoin no es entendido. No Ujú. es entendido. Pero tú entiendo que tratas de hacer o no te permiten por diferentes Bueno, sí, cuestiones. yo trato, cuando me dan la oportunidad de hacer una charla, pues intento hacer ver justamente eso, lo que estamos hablando, que es un activo histórico, que es un activo que tiene una importancia estratégica para la nación y que por sus propiedades y características el Estado que lo adopte antes tendrá una ventaja contra el resto de naciones, más allá de que un individuo particular lo pueda atesorar, si lo atesora como nación. Ahora, ¿qué van a hacer o cómo lo ven ellos? Pues hombre, yo no soy tampoco Andreas Antonopoulos ni Álvaro de María, ¿sabes? Entonces, Pero no le ponen eh, foco a esto aunque tú lo digas, ¿no? O sea, aunque tú lo muestres de esta forma, siguen con la pues película es que no, de. no es fácil, tío, porque es un tema un poco áspero. Yo creo que todas las cosas que hemos hablado que estamos hablando en esta charla, pues claro, son cuestiones que ellos conocen perfectamente desde su lado, ¿no? Desde el lado de que ellos o sea, ellos están convencidos de que son el bien y de que hay que perpetuar esa estructura de poder por los tiempos de los tiempos, ¿no? Ujú. Y no se dan cuenta de que su estructura de poder se está quedando obsoleta y de que tienen que adaptarse. Entonces, es difícil asumir ese mensaje y y es difícil además trasladar las ideas de una forma que no sean, pues eso, que no agredan, joder, y que se entiendan bien. Entonces, bueno, yo creo que lo acabarán entendiendo, como todos, que están transitando su camino, que desde mi punto de vista, y yo esto pues es algo que hago siempre, yo hablo de Bitcoin, cuando me llaman para hablar de Ethereum o de Cardano o de NFTs o cosas de estas, pues yo directamente digo que no. O sea, ¿por qué? Porque para mí es desviar al interlocutor, a esas personas, de lo que es lo importante. Y yo Ujú. ya, pues no quiero hacerlo. Ahora, si tengo que hacer, pues o sea, si en la empresa listamos un token nuevo, pues sí, entrevisto a la persona que lista el token, claro que lo entrevisto. Y oye, y si a lo mejor hacen un proyecto y le sale bien, pues de puta madre. Pero de ahí a hacer una formación y hablar de cosas que no son Bitcoin, creo que es perder el foco, porque esto es un activo tan importante y tan relevante que todo lo que sea hablar de Ethereum o de las stablecoins o de cualquier otra cosa, creo que es confundir a la gente. Entonces hay que dejarlo lo más claro posible. Y Javi, ¿por qué crees que inevitablemente, porque claro, yo estoy siempre al final relacionado con gente que empieza, tanto en formaciones como en todo tipo de eventos o cosas así, y hay como una inevitable atracción por eso, ¿no? Por todo el mundo blockchainiano, criptomonedas de todo tipo y por ese boom instantáneo, por esa ganancia súper rápida. Entonces, Tú lo eh, estás diciendo. sí, no, al final es eso, ¿no? O sea, pero aunque trates desde el principio de orientarles, inevitablemente, sí, 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 muy bien todo eso de Bitcoin, pero ¿esto qué? Pero porque ellos quieren escuchar el próximo Bitcoin, qué oportunidad se están perdiendo, y tú, persona que llevas 5 años en el ecosistema, que les digas cuál es ese token o cuál es ese proyecto que Claro, les va a pero hacer si lo vieran millonarios. bien, si llevas tanto tiempo y lo has vivido, y además tú y yo también Pero hemos es pasado por todo esto de naturaleza, tu es vida. naturaleza humana, Adrián. O sea, al eh, final tú piensas, vale, con Bitcoin ya me he perdido el tren, que no se lo han perdido, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Eh, pero si siguen así, sí se lo van a perder. si siguen así, sí se lo van a perder. Y entonces piensan, porque la gente sigue pensando en términos de dólar, euro, etcétera. Entonces, ellos no piensan en que pueda haber una transición como la que estamos hablando, que tampoco es seguro. Joder, a lo mejor no sé si va a pasar en un año, en 5 o en 10. A lo mejor esto tarda más de lo que pensamos porque el sistema es más resistente de lo que parece. Yo creo que no, pero no lo sé. Yo llevo diciendo que esto se va al carajo desde que vi el tema de Tailgate en el año Ujú. 2011-2012. Yo entendí que esto se iba al carajo. Lo que pasa es que no sabía cuándo. Pero yo llevo Ujú. escuchando a Peter Schiff, Sí. que es el defensor del oro, que por eso me planteé comprar oro, porque coño, este tío dice cosas con sentido, el oro, dinero duro, tal y cual.
Pero este tío iba diciendo que esto se va al carajo desde el año 2007-2008. Bueno, a ver, según Ray Dalio, en realidad es que, o sea, no, porque no es instantáneo, no es a la mañana ya está. No, es un proceso. Y ese proceso, pues sí, estamos en caída, pero claro, la caída, pues la caída de un imperio, pues puede durar más o menos tiempo. Ya hemos visto la caída de muchos imperios, toca este. Pero bueno, cerrando el círculo, porque ya llevamos, si no me equivoco, más de una hora, cerrando el círculo ahora que has dicho lo de tu inicio, que es como hemos empezado, me gustaría hacerte la última pregunta relacionada con China también, que lo has comentado al principio. ¿Cómo ves, o sea, realmente crees que va a haber como dos bloques en el mundo, pues Oriente y Occidente, y que Bitcoin puede ser relevante en esta, o no lo ves así, por haber estado allí, entender un poquito más? No sé si has estado pues, siguiendo informado sobre Bueno, China. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo a ver, ves el mundo en general y cómo entra en juego Bitcoin en este nuevo A ver, yo mundo? creo que la relación de China y Estados Unidos a nivel comercial es importantísima, importantísima, o lo ha sido, y lo que estamos viendo en los últimos trimestres es que el comercio entre los dos países está desplomando. O sea, cada vez Estados Unidos tiene menos importaciones de China y cada vez más empresas estadounidenses están marchando de China. Uh-huh. Y aparte de las cosas que escuchamos, que yo no sé si son verdad o no porque no estoy allí, pero el tema de Evergrande, el tema de la crisis Sí. de algunos bancos que está teniendo, de la crisis del sector inmobiliario, que para China es, según dicen, un 30% del PIB, que es una auténtica salvajada. Entonces, claro, y al mismo tiempo en Estados Unidos estamos viendo que hay una inflación muy alta, que los tipos de interés han subido a niveles más altos que el año 2007-2008 y que se van a empezar a romper cosas y que el sector inmobiliario, los precios de los inmuebles también se están empezando a notar, están bajando ya fuerte, ¿no? Entonces, claro, vamos de un periodo en el que ha sido una relación de crecimiento a un periodo en retroceso, ¿no? Desde que Trump empezó y ya puso aranceles y puso limitaciones al comercio con China. Y también, pues ahora lo hemos visto, creo que ha sido con el gobierno de China, que ha prohibido a todos los funcionarios del país tener un Apple, ¿no? Entonces, claro, estos son ataques directos de un lado y de otro. Ahora lo vemos aquí en Europa, que aunque no es tan importante, también somos buenos clientes de China. Y ahora ha habido pues una decisión en el Parlamento, la semana pasada, el jueves o el viernes, donde decía Ursula von der Leyen que los coches eléctricos chinos están siendo financiados directamente por el gobierno y que eso al final provoca dumping y que afecta al sector de automoción y de la fabricación en Europa. Entonces, lo que estamos viendo es una de las 4 fases que termina en conflicto militar, ¿no? Vemos la guerra comercial, vemos la guerra tecnológica, vemos la guerra informativa y vemos la guerra militar. Entonces, ¿cómo creo que va a acabar esto? Bueno, pues yo creo que el tema de Taiwán, que China lo que está haciendo es esperar a las elecciones del año que viene con Biden y con Trump y con DeSantis y con Kennedy, a ver quién sale, y que si no están alineados, pues es posible que podamos ver un conflicto allí. Entonces, ¿eso a dónde puede llevar? Pues no tengo ni idea. Papel de Bitcoin. Ya no entré. O sea, yo creo que el papel de Bitcoin va a ser. Claro, la riqueza no se crea, o sea, la riqueza no se destruye, la riqueza se deposita en diferentes activos que existan en el mundo. Yo creo que Bitcoin va a ser el mejor depósito de valor que va a haber en los próximos 10 años, sin lugar, en todo el mundo, desde el punto de vista financiero, económico, comercial, geopolítico. Sí. Entonces, claro, ¿qué papel va a jugar Bitcoin? Pues para los estados yo creo que va a ser un activo súper importante también. Claro, en este punto es que, claro, veíamos como parecía que le estaba quitando el papel de ese líder del mundo, ¿no? De la potencia mundial que tiene Estados Unidos y parecía que se la estaba quitando China, pero luego cuando veo que echa a los mineros, que tiene otro tipo de, pues no sé, lo de Evergrande, no sé, ciertas cuestiones que le debilitan, en cierto modo, a tener ese rol. Y por otro lado, Estados Unidos sí está mal, por lo que estamos diciendo sistémicamente, pero claro, está adoptando ciertas cosas, pues no sé, sí que ha traído a esos mineros, sí que tiene reservas de Bitcoin en cierto modo. O sea, yo creo que lo están haciendo por lo bajini, los dos países. Sí. O sea, en cuanto a Bitcoin, porque el otro día, no sé si leí que China también había cambiado la regulación de tener criptomonedas como que era. Se consideraba legal tener otra vez criptomonedas en China, ¿no? Y eso, bueno, pues son cositas. Para volver a prohibirlo otra vez, ¿no? Después de unos años. Bueno, no lo sé. Claro, es que. Claro, es un tema sensible. Lo que no quiere ni Estados Unidos, te hablo de gobernantes, ni China, gobernantes, es que la población, que un Adrián o que un Javier tengan Bitcoin. Eso es lo que no quieren. Eso lo tengo claro. Lo que quieren
si alguien tiene que tenerlo, que sean ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues van a confundir al mercado, lo van a manipular, van a sacar noticias malas. Los medios de comunicación lo hemos visto cómo se han utilizado, ¿no? Para el tema de la SEC en Estados Unidos es sangrante lo que hace este hombre con Elizabeth Warren, ¿no? Que es la que está ahí un poco moviendo los hilos y todos los lobbies bancarios que hay por ahí. Entonces, claro, pero que esto es sistémico, que aquí en España, pues hombre, que un Bit2Me, que somos nosotros, llame la atención en un momento determinado de empresas gigantescas, pues hombre, por mucho Bit2Me que sea, y es lo que me preguntabas antes, ¿qué percepción tenía o qué sensación tenía cuando hablábamos de Bitcoin? Pues igual no nos cuentan todo, ¿sabes? No lo sé. Pero tener el control, las llaves de la puerta de entrada y de salida de Kraken, de Binance, de Coinbase, de Bit2Me, de lo que vaya habiendo por ahí, pues yo creo que es la tendencia, ¿no? Y que si se hace a través de un banco, pues es muy evidente, pero si se hace a través de una empresa de otro sector, pues es menos evidente. Entonces, para los estados yo creo que esto va a ser estratégico, pues yo es que lo tengo clarísimo. Ahora, ¿cómo se desarrolle todo? Pues es difícil predecir el futuro, pero la pinta que tiene es que, pues eso, que estamos en una guerra comercial, que vemos que los movimientos militares en Polonia, en Bielorrusia, en Finlandia, hoy veía que iban a hacer unas prácticas de vuelo en Alaska, 5.000 militares rusos. Entonces, claro, la cosa no está retrocediendo, la cosa está avanzando. No solo con China y Estados Unidos, sino en Europa y en África también, que vemos ahí que eso es un polvorín increíble, y los intereses de Francia que hay ahí, ¿no? Entonces, claro, todo esto se está moviendo a una velocidad increíble y cuanta más incertidumbre y más inestabilidad haya, más afectadas se van a ver las divisas fiat. Es que es inevitable. Entonces, pues en ese sentido lo van a necesitar, Adrián. Es que yo, tronco, no veo otro escenario. Y si alguien me llega y me dice, no, es que mira, por esto y por esto, Bitcoin no tiene ningún sentido. Digo, pues vale, pero de momento no he visto a nadie. Sí, yo también estoy siempre investigando posibles contras y detractores, y lo único que hacen es reforzarme en cierto modo la dirección, ¿no? Y parece que, como tú bien decías, todos los caminos llevan a Bitcoin. Javi, ha sido un placer increíble. Ojalá puedas venir en más ocasiones. No sé si quieres decir alguna cosa más final. Pues bueno, entendiendo que la audiencia que te sigue y si han visto el vídeo hasta el final, pues están muy interesados en todo esto, bueno, pues leeros todos los libros que podáis del ecosistema, pues la filosofía de Bitcoin, el patrón Bitcoin, para empezar por ahí, si os los habéis leído ya, pues hay muchos, ¿no? De Bullish Case for Bitcoin, de Andreas Antonopoulos, el Master in Bitcoin, aunque es el más técnico, etcétera, etcétera. Y que pues que tengáis como objetivo llegar a un Bitcoin. O sea, tener un Bitcoin en el futuro yo creo que va a ser algo tan especial, sin que sea consejo de inversión, evidentemente, pero que va a ser algo tan especial y tan único que creo que va a ser bueno para vosotros. Entonces, bueno, pues igual que se lo diría a mis familiares o amigos, pues os lo digo a vosotros. Efectivamente. Estamos muy alineados, ya lo sabes. Ha sido de nuevo un placer, Javi, y ojalá tengamos más ocasiones como esta. Pues seguro que sí, Adrián, el placer ha sido mío.